Universidad Técnica de Manabí, Santiago Quirós Fernández, Rector. Universidad Técnica de Manabí, Santiago Quirós Fernández, Rector. Universidad Técnica de Manabí, Santiago Quirós Fernández, Rector. «70 años de historia y de aporte a la academia de la provincia y el país. Con una identidad que nos define, nos conecta con nuestras raíces y nos motiva a trascender. Identidad que trasciende. Es un recordatorio de nuestro potencial colectivo. Es patria, técnica y cultura. Es crecer y construir un futuro más humano, más equitativo y más inclusivo para Manabí y Ecuador». Universidad Técnica de Manabí, Santiago Quirós Fernández, Rector. Nos encontramos aquí en el Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica Los Pinos, que es un espacio de la Universidad Técnica de Manabí en el sector de Río Grande del Cantón Chone. Aquí tenemos alrededor de 126 hectáreas, de las cuales unas 26 hectáreas todavía están en bosque primario donde no ha habido intervención del hombre. Aprovechamos esta oportunidad que tenemos para crear el primer centro de investigación de la universidad, el Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica Los Pinos, precisamente para estudiar
todos los recursos fitogenéticos y biodiversos en especies animales. Es una gran oportunidad que tenemos como Centro de Educación Superior para poder solucionar algunos problemas de contexto, aportar a la sostenibilidad y también a la mitigación del cambio climático. El Centro de Investigación de Los Pinos ofrece una diversidad de especies muy importantes, muy interesantes desde el punto de vista ecológico y económico. A breves rasgos podemos determinar aquí una infinidad de especies maderables, no maderables, mucha regeneración natural, es decir, es un área que se está conservando a pesar del grado de deforestación que existen a nivel nacional dentro de las colinas alindantes de esta propiedad. Los recursos fitogenéticos presentes en esta reserva va a permitir enlazar con las otras disciplinas, con las otras carreras de la universidad a nivel de pregrado, posgrados, a nivel institucional, nacional e internacional, para poder articular Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas donde quiera que se encuentren. Es un honor darles la más cordial bienvenida al segundo día del tercer Congreso Internacional de Ciencias Agrarias, Agroindustriales y Agroambientales. Estamos aquí conectados desde diferentes puntos del planeta con un objetivo común: avanzar en el conocimiento y en las soluciones que nuestras áreas requieren para enfrentar los desafíos globales, actuales y futuros. Soy Jofre Heredia Mendoza y tendré el honor de moderar las sesiones en la mañana de hoy. Ayer tuvimos un día lleno de valiosas intervenciones y discusiones, y hoy no será la excepción. Nos esperan ponencias y conferencias magistrales de expertos que han dedicado sus vidas a la investigación, a la innovación en el campo de las ciencias agrarias, la agroindustria y el ambiente. Este espacio nos brinda la oportunidad de compartir experiencias, aprender de los mejores y, lo más importante, construir redes de colaboración que nos permitan seguir creciendo como comunidad científica y profesional. Gracias por estar aquí, por su tiempo y su interés. Les invito a participar activamente en las sesiones de hoy, formular preguntas, compartir sus ideas y aprovechar al máximo todo lo que este Congreso tiene para ofrecer. Mucho éxito a todos y todas. Bienvenidos. Iniciamos esta jornada presentando a la doctora Paola Torres, quien posee una formación académica en Ingeniería Química con orientación en Petroquímica y otro en Ingeniería Química con orientación en Medio Ambiente, títulos alcanzados en la Universidad Nacional Cuyo. Además, posee un doctorado en Ingeniería, mención Tecnologías Químicas. Grado obtenido en la Facultad Regional Buenos Aires en la Universidad Tecnológica Nacional. Desde el 2017, ha ejercido la docencia a nivel superior en instituciones como la Universidad de Mendoza, en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria en la Universidad Nacional Cuyo y en la Facultad Regional San Rafael de Universidad Tecnológica Nacional. Desde el 2018 hasta el 2021, ha impartido seminarios en formación de recursos humanos en grupos vinculados a bio-nanotecnología y sistemas complejos. Posee varios cursos aprobados en programación Python, programación Java,
Data Analytics y Data Science. Ha participado y aprobado más de una docena de cursos a nivel de posgrado en áreas biomoleculares, simulación computacional para ciencias e ingeniería, termodinámica, estadística aplicada, físico-química de superficies y coloides, epistemología y matemática aplicada, interpretación holística de la dinámica de partículas con cargas materiales. Ha sido acreedora al premio Mejor Trabajo en el 2017 dentro del área agropecuaria y acreedora a varias becas. Entre ellas se destacan becas de formación de docentes para fortalecer las áreas de investigación, desarrollo e innovación. Beca CONICET, finalización de doctorado. Beca CONICET, postdoctoral, grupo vinculado a Bionanotecnología y Sistemas Complejos, San Rafael Mendoza. Es autora del capítulo Tratamiento del suero lácteo con polisacáridos ionizables del libro Recuperación Sostenible de Residuos, publicado en el 2018 en su primera edición. Ha publicado varios artículos en revistas de alto impacto. Asimismo, ha participado en una decena de proyectos de investigación y desarrollo, especialmente en el área de las simulaciones computacionales de la interacción de proteínas del suero lácteo con polielectrolitos, interacción de péptidos y proteínas del lactosuero con polielectrolitos y sustratos cargados y modificación de las propiedades físico-químicas de la interfaz de nanopartículas mediante la absorción de polielectrolitos. Desde el 2018 hasta ahora ha impartido cursos de posgrado y capacitaciones extracurriculares. Entre el 2020 al 2023 participó como evaluadora de trabajos científicos tecnológicos en el 8º y 9º Foro Tecnológico y en el 11º y 12º Encuentro de Investigadores y Docentes de Ingeniería. A pesar de su corta trayectoria como investigadora, es autora de más de una veintena de trabajos relacionados a temas científicos tecnológicos. Actualmente realiza un curso sobre análisis de datos con redes neuronales artificiales en la Universidad Nacional de la Patagonia. Con un gran aplauso virtual, recibimos a la doctora Paola Torres en su conferencia magistral Estudio computacional de beta-lactoglobulina y cadenas de polielectrolito. Doctora Torres, usted dispone de su tiempo, la sala le espera. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación para esta conferencia. Bien, el día de hoy les presento mi charla, que es el estudio computacional de beta-lactoglobulina y cadenas de polielectrolito, que ha sido parte de mi formación de tesis doctoral. Un poco de contexto sobre el problema. En la Argentina actualmente se destinan 13 millones de litros de leche por día para lo que es la producción del queso. Esto genera cerca de 11 millones de litros de leche por día, 11 millones de litros de suero lácteo por día. El suero lácteo es muy rico en proteínas, lactosas y grasas y que con ciertos tratamientos se pueden obtener estos subproductos del suero lácteo. Actualmente las técnicas por ahí son muy costosas para llevar a cabo estos tratamientos y hay muchas industrias en las que es directamente el suero lácteo se desecha como alimento para los animales o directamente se desecha sin ningún tratamiento, lo cual es muy nocivo para el ambiente. En general, el tratamiento más utilizado es un tratamiento con membranas que requiere mucho un equipamiento que es costoso, que demanda un espacio y un gran caudal de suero lácteo. Por una encuesta realizada por el INTI, que es un instituto de Argentina, donde se encuestaron 700 empresas, solamente 22 de esas empresas lácteas podían llevar a cabo este tipo de tratamiento con membranas, lo cual presenta una limitación para lo que son las pequeñas y medianas empresas para poder obtener un subproducto de este suero lácteo. El método que propone el grupo de investigación de la doctora Valeria Boeris, con quien nosotros colaboramos, es destinado para pequeñas empresas y consiste en un mecanismo de coacervación con polisacáridos ionizables. Esto es un método muy sencillo, económico y que se realiza en lotes. O sea, no requiere un gran caudal de suero lácteo para ser llevado a cabo.
¿En qué consiste este mecanismo? Nosotros tenemos la proteína, se le agrega las cadenas de polielectrolito, esto va formando un complejo soluble, lo cual luego forma un complejo no soluble y permite la formación de un macroagregado que es el que nosotros podemos extraer para obtener las proteínas que nos interesan. En el suero lácteo, las dos principales proteínas que tenemos son la alfa-lactalbúmina y la beta-lactalbúmina, que es la que está en mayor proporción. Y los polisacáridos ionizables más utilizados son el quitosano, que es de carácter básico, y de carácter aniónico tenemos el carragenano, algilato y carboximetilceluloso. Que estos tienen por ahí la característica que son polisacáridos que son biocompatibles, es decir, que nosotros lo utilizamos para posteriormente utilizar las proteínas en la industria alimenticia, no tiene mayores complicaciones. La doctora Valeria Boeris de la Universidad de Rosario realizó algunos estudios del suero lácteo diluido con polisacáridos aniónicos y catiónicos. En este estudio midieron de forma experimental la turbidez en función del pH y para los distintos polisacáridos utilizados. ¿Qué podemos observar en el caso del polisacárido aniónico? Vemos que por debajo del pH 5 la turbidez aumenta en los distintos casos que nosotros vamos agregando el polisacárido aniónico. Este aumento en la turbidez indicaría la formación de un complejo entre las proteínas y estos polisacáridos. Por otro lado, en el caso del polisacárido catiónico se observa un comportamiento similar, pero en este caso el aumento de la turbidez se produce por encima de pH 5, alcanza un máximo y luego disminuye. Podemos notar que hay como distintas tendencias en las curvas que vemos en el polisacárido aniónico que vamos a ver a qué pueden deberse estas diferencias. Bien, acá algo importante es el punto isoeléctrico de la proteína, que es alrededor de 5, que por debajo de este punto la proteína tiene una carga negativa y por encima por debajo del punto de pH 5 tiene carga positiva y por encima tiene carga negativa. Bien, entonces nuestro problema o nuestro interés por estudiar este tema es porque el suero lácteo es muy nocivo para el ambiente y que estas técnicas que vimos anteriormente por ahí requieren un costo elevado de inversión y un gran caudal de suelo. Este mecanismo de conservación nos permitiría obtener un método que es más fácil de aplicar en las pequeñas industrias y de menor costo, por lo que nosotros lo que hacemos es utilizar simulaciones computacionales para estudiar cómo es el comportamiento de una proteína con una cadena de polielectrolito y analizar por ahí las condiciones que serían más favorables para esta interacción. La metodología que nosotros utilizamos es simulación computacional, donde nosotros tenemos una caja de simulación que tiene condiciones periódicas de contorno, se modela de forma explícita lo que es la proteína, el polielectrolito y los iones pequeños. Para todos utilizamos un modelo de grano grueso y se modela de forma implícita lo que son protones, hidroxilos y el solvente agua que se modela como una constante dieléctrica. El método para la simulación que utilizamos es Metrópolis Monte Carlo, ese es nuestro algoritmo, y en general nos enfocamos en pH entre 2 y 7, que es el rango que nos interesa. El modelo de grano grueso de la proteína consiste básicamente en, nosotros tomamos la estructura del Protein Data Bank, donde están todas las cristalografías de las proteínas, y en esta cristalografía nosotros tenemos la posición de los carbonos alfa y de los átomos que conforman la cadena lateral de cada uno de los aminoácidos. Para construir el modelo de grano grueso, que en este caso utilizamos el modelo de 2 esferas, nosotros tomamos la posición del carbono alfa y mantenemos esa misma posición en el modelo de grano grueso y para lo que es el residuo calculamos
el centro de masa que ocupan todas las esferas que conforman el residuo y colocamos su centro, el centro de una esfera en ese punto del centro de masa. Y para el radio de la esfera calculamos el volumen excluido que ocuparían el total de las esferas que conforman el residuo. Para el polielectrolito, el modelo que utilizamos es un modelo más sencillo que consiste en esferas enlazadas unas entre sí, donde cada esfera tiene una carga embebida en su centro, la cual puede ser positiva, +1, -1 o 0, de acuerdo a las condiciones en las que estemos trabajando. Hay una distancia de separación que la delimitamos, que en este caso va a ser de 0,25 nanómetros. Y bueno, tiene un ángulo de conectividad que nos permite hacer los movimientos y que la cadena sea totalmente flexible. La variable nm nos va a indicar la cantidad de monómeros por cadena, que más adelante vamos a ver que se repite. Bien. En el caso de la simulación computacional, nosotros utilizamos en lo que es la titulación de grupos ácidos básicos. Nosotros conocemos que existen 21 aminoácidos esenciales, pero nos enfocamos principalmente en los que pueden adquirir carga eléctrica, que serían los grupos positivos y los grupos negativos. En este caso, nosotros para hacer la protonación y deprotonación de tanto los grupos ácidos como los grupos básicos, se realiza a través de movimientos de Monte Carlo, donde vamos agregando una carga o eliminando una carga de acuerdo a las condiciones que estemos y de acuerdo a lo que son las condiciones del pKa de cada uno de los grupos. Y esta probabilidad de protonar o de protonar un grupo va a ser aceptada de acuerdo a esta ecuación que nos dice que tiene básicamente un término energético que va a tener en cuenta el cambio de energía de realizar ese movimiento y un término teórico que tiene en cuenta el pKa de cada grupo que nosotros intentamos titular. Bien, ahora pasamos a lo que son los resultados que obtuvimos para lo que es el comportamiento de la proteína aislada. Analizamos primero cómo se comporta la beta-lactoglobulina aislada. La beta-lactoglobulina es una proteína que existe tanto en forma de monómero como de dímero, que es en donde nosotros enfocamos un poco nuestro estudio. Tiene un total de 320 grupos aminoácidos, de los cuales son 44 básicos y 54 ácidos en el dímero. La distribución de estos grupos está dada en esta tabla, donde tenemos, bueno, una mayor cantidad de grupos ácidos que grupos básicos. Y bueno, lo que nosotros primero medimos es la carga. La carga teórica está dada principalmente por esta ecuación, donde nosotros tenemos un término omega que representa la cantidad de cada uno de esos grupos que tenemos, y el término alfa que nos da cuál sería su grado de ionización ideal teniendo en cuenta el pKa de cada uno. Y la carga promedio la calculamos teniendo en cuenta en la simulación computacional la sumatoria promedio de las cargas eléctricas de todos los grupos titulables. Bien, esto lo graficamos en este gráfico que tenemos la carga en función del pH, donde en línea de trazo se observa la carga de la proteína ideal y en la línea continua con símbolos vemos lo que es la carga del dímero en la simulación de Monte Carlo. En la figura se observa una película de la simulación computacional de la proteína en distintas condiciones de pH. Se observa cómo las esferas azules van cambiando, o sea, las esferas van cambiando de colores cuando van adquiriendo carga eléctrica. ¿Qué vemos en esta gráfica? Que a pH 2 la proteína tiene una carga neta positiva, donde vemos una diferencia de cerca de 12 cargas entre lo que es la curva de Monte Carlo y la carga ideal, y a medida que nosotros aumentamos el pH, esta diferencia en las cargas se sigue manteniendo entre la curva ideal y Monte Carlo, y hay un punto en donde la carga de la proteína se hace cero, que es el punto isoeléctrico de la proteína. En estas condiciones vemos que en la simulación de Monte Carlo tenemos un punto isoeléctrico de aproximadamente 4,5 y en las condiciones ideales es aproximadamente 4,8, que según referencia de estudios tanto experimentales como otras simulaciones está en el rango adecuado para esta proteína.
Entonces, ahora analizamos a qué se deben estas diferencias entre la simulación de Monte Carlo y la curva ideal. Entonces, analizamos por separado qué pasaba con los grupos básicos y ácidos en su carga, en su carga eléctrica. Vemos que en el caso de los grupos básicos, si observamos la carga en función del pH, en el rango estudiado entre pH 2 y 7 están casi todos los grupos totalmente cargados en todo el rango de pH. Si vemos sus pKa, la mayoría tienen pKa muy elevados por encima de 7, entonces en el rango que nosotros nos enfocamos no vamos a ver cambios en la carga eléctrica. Por otro lado, en el caso de los grupos ácidos, sí se observan diferencias. Si, por ejemplo, tomamos la curva del glutámico, vemos que a medida que aumenta el pH, existe una diferencia entre la carga ideal, que sería la línea de trazo, y la simulación computacional, donde hay mayor cantidad de cargas negativas que en las condiciones ideales. Lo mismo sucede con el aspartico. Hay muchas más cargas negativas que en las condiciones ideales. Es decir, que nosotros tenemos un ambiente que favorece que los grupos ácidos se encuentren desprotonados en estas condiciones. Es decir, que estos son los grupos encargados de regular la carga de la proteína en estas condiciones y se debe principalmente, bueno, a la presencia de los contraiones en la superficie. Bien, una vez por ahí analizado lo que es el comportamiento de la proteína en condiciones aisladas, vemos qué pasa cuando nosotros le agregamos cadenas del polielectrolito fuerte. En este caso se ven dos películas de la proteína con un polielectrolito aniónico y con un polielectrolito catiónico. En ambos casos es un polielectrolito fuerte, es decir, que está totalmente cargado en todo el rango de pH. El aniónico va a tener carga negativa en todo el rango de pH y el catiónico va a tener carga positiva en todo el rango de pH. Se observa acá también en las películas, si analizamos, por ejemplo, en el caso del polielectrolito aniónico, ya por encima de pH 5, las cadenas de polielectrolito se encuentran lejos de la superficie de la proteína y en ese rango es donde el polielectrolito catiónico está más pegado a la superficie de la proteína. Todos estos resultados fueron ya publicados en este paper, por si quieren ver más detalles. Y ahora vamos a ver cómo cuantificamos nosotros esta interacción. Para cuantificar esta interacción, nosotros utilizamos un criterio estructural en que consiste en básicamente tomar un residuo cargado de la proteína y un monómero cargado del polielectrolito y medir la distancia que existe entre ambos. Si esta distancia es menor a una distancia de corte, que en este caso nosotros la definimos en 0,5 nanómetros, consideramos que se ha formado un complejo, o sea que hay una formación de par iónico entre la proteína y el polielectrolito y está absorbido en la proteína. Esta distancia nosotros la cuantificamos en un promedio de pares iónicos formados y la graficamos como pares iónicos en función del pH. Y analizamos qué sucedía cuando nosotros variamos el largo de la cadena de polielectrolito. En este caso, modificamos entre 20 monómeros, 40 monómeros y 80 monómeros y comparamos su comportamiento. Podemos ver que en el caso del polielectrolito aniónico, por debajo de pH 5, vemos que con una cadena de 20, el promedio de pares iónicos formados es aproximadamente 7, y cuando nosotros disminuimos por debajo de 4 el pH, como que se mantiene relativamente constante la cantidad de pares iónicos formados. Cuando aumentamos el largo de la cadena del polielectrolito de 20 a 40, vemos que aumenta también a 15 la cantidad de pares iónicos formados promedio. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros seguimos aumentando las cadenas y, por ejemplo, agregamos una cadena de polielectrolito de 80? Si bien aumenta la cantidad de pares iónicos, llega a un promedio de 19 pares iónicos formados, no aumenta al doble, por ejemplo, como sería lo esperado. Es decir, que la proteína estaría presentando una cierta limitación a la cantidad de pares iónicos formados. Por otro lado, si analizamos qué pasa en el caso del polielectrolito catiónico, podemos ver que por encima de pH 3,5 ya comienza a observarse la formación de pares iónicos,
donde en el caso de una cadena de 20 monómeros, el promedio es de cerca de 11 cargas, 11 pares iónicos formados. Luego con 40 también aumenta un poco más y con 80 tiene un límite más aproximadamente de 22 pares iónicos formados. Nuevamente se observa algo similar a lo visto en el caso del polielectrolito iónico, donde si bien aumenta la cantidad de pares iónicos, como que estaría presentando la proteína cierta limitación a la formación de pares iónicos, por más que nosotros le agreguemos cadenas de polielectrolito más largas. Entonces, ahora analizamos, bueno, qué pasa con la proteína cuando nosotros le agregamos este polielectrolito, cómo le afecta esta interacción. Entonces vemos qué sucedía con la carga neta de la proteína. Entonces comparamos primero la carga neta de la proteína en función del pH y podemos ver que con los distintos agregados de las cadenas de polielectrolito, la carga de la proteína, comparado a condiciones aisladas de la proteína, va aumentando y se va asemejando a la curva ideal. Es decir, que va aumentando la cantidad de cargas positivas que tiene y se va asemejando a la carga ideal de la proteína. Cuando le vamos aumentando también la cantidad, el largo de la cadena. Entonces vemos, bueno, tomamos por ejemplo el caso de con una cadena de 80, ¿qué pasaba con los grupos que vimos anteriormente que eran los encargados de regular un poco la carga de la proteína, que eran los grupos ácidos? ¿Qué sucede? En este caso, si nosotros vemos, esta sería la línea continua con símbolos, es la carga de los grupos en condiciones aisladas, o sea, con la simulación de Monte Carlo sin el polielectrolito, y la línea de trazo nos presenta con símbolo la carga de la proteína en presencia del polielectrolito. En este caso, por ejemplo, el glutámico está menos deprotonado que en condiciones aisladas, es decir, su curva se asemeja a la curva ideal. ¿A qué se debe esto? A que nosotros, al agregar el polielectrolito que tiene carga negativa, ¿sí?, genera un ambiente electrostático negativo que hace que los grupos glutámicos no tengan un ambiente tan favorable para liberar protones y tener una carga negativa, sino que tienden a no deprotonarse, excepto ya en condiciones donde el pH es mayor a su pK y es más favorable su ionización. Algo similar sucede en el caso del policatión, pero en este caso vemos un comportamiento muy particular, donde habíamos visto anteriormente que la formación de pares iónicos comenzaba a pH 3,5, que es un rango donde la proteína nosotros esperamos que todavía tenga carga positiva. Entonces no se debería observar una interacción con el policatión. ¿Qué sucede? Si vemos acá, por ejemplo, a pH 4, podemos ver que en condiciones aisladas la proteína tiene aproximadamente 8 cargas positivas y en el caso de la proteína cuando está en presencia del policatión, su carga es negativa, es de aproximadamente menos 10. ¿Qué sucede acá? Es un fenómeno que se conoce como reversión de carga de la proteína. Es decir, que en donde nosotros esperábamos que la carga de la proteína fuera positiva, se hace negativa debido a esta interacción. Nuevamente dijimos, bueno, a ver, ¿qué sucede con los grupos ácidos? Y nuevamente son ellos los que regulan esta carga y en presencia de un policatión, si observamos el caso del glutámico, tiene muchas más cargas negativas que en las condiciones de la proteína aislada. Esto se debe a que al nosotros tener un ambiente electrostático más favorable, donde está la proteína en presencia de una carga, de una cadena positiva, tiene un ambiente electrostático positivo que favorece que el grupo ácido se descargue, se desprotone. Bien, y a modo de resumen de los resultados vistos, comparamos un poco lo que es lo experimental con la simulación, que más bien es una comparación cualitativa porque nosotros experimentalmente tenemos muchas cadenas de proteínas, con muchas cadenas de polielectrolito, y en cambio en la simulación nosotros analizamos solamente una proteína con una cadena de polielectrolito. Y en este caso podemos notar una cierta similitud en las tendencias de las curvas de cuando medimos la turbidez y el pH.
Si comparamos el carragenano, la curva del carragenano que aumenta su turbidez y llega a como un plató, una constante, es muy similar a lo que nosotros observamos en la simulación cuando agregamos este polielectrolito fuerte que debajo de pH 5 aumenta la formación de pares iónicos y alcanza como un platón. Bien, y como conclusiones principales de este estudio, nosotros pudimos demostrar una gran influencia del pH y la concentración del polielectrolito fuerte en la interacción con beta-lactolobulina al ir variando los distintos largos de cadena. La carga de la proteína demostró que se ve afectada por la interacción del polielectrolito, incluso vemos este fenómeno de reversión de carga cuando está en presencia de un polication. Y estos factores demostraron ser clave para obtener datos sobre lo que es la efectividad de la formación de un complejo proteína y polielectrolito fuerte. Y bueno, me gustaría agradecer a UTN por la beca de doctorado, porque estoy haciendo un estudio de mi tesis doctoral, a CONICET por la beca de finalización de doctorado, y a la Facultad Regional San Rafael por mi lugar de trabajo, y bueno, muchas gracias a ustedes por su atención y la invitación. Muchas gracias, doctora Torres. Excelente disertación. Procedemos en este momento a leer las preguntas que nos han llegado a través de los diferentes medios y redes sociales. Doctora Torres, dice la primera pregunta: ¿de qué manera los parámetros estructurales y electrostáticos definidos en el modelo de grano grueso afectan la capacidad de absorción del polielectrolito sobre la superficie de la beta-lactoglobulina a diferentes valores de pH? ¿Y cómo puede optimizarse este proceso para aplicaciones a escalas industriales mediante simulaciones de Monte Carlo? Bien, en primera instancia nuestra idea es utilizar un modelo sencillo, o sea, nosotros este modelo que usamos de polielectrolito, si bien tiene mucho lugar a mejoras, a por ahí hacerlo un poco más específico tomando algún polisacárido de referencia, la idea es que nosotros podemos demostrar con un modelo muy sencillo del polielectrolito que hay ciertas interacción donde vemos que la electrostática es fundamental en esta interacción entre la proteína y el polielectrolito. Y por otro lado, por ahí para llevarlo a una mayor escala es complicado en el sentido de el costo computacional que conlleva a nosotros agregar muchas más proteínas, muchas más cadenas de polielectrolito para por ahí llevarlo a una escala un poco mayor o más similar a lo industrial, si no me equivoco, que era lo que preguntaban. Es mucho el costo computacional. Perfecto, muchas gracias, doctora. Una siguiente pregunta dice: ¿cómo influye el mecanismo de reversión de carga de la beta-lactoglobulina en la formación de complejos proteína polication a pHs inferiores al punto isoeléctrico? ¿Y qué papel juegan los residuos ácidos en la estabilización o desestabilización de estos complejos a niveles moleculares? Bien, sí, nosotros podemos ver acá bueno, que la reversión de carga es importante porque en el caso de trabajar con policationes, bueno, nos permitiría por ahí trabajar en un rango de pH menor, sobre todo en el caso del quitosano, que por ahí por encima de pH, si no me equivoco, 6 o 7, tiende a precipitar por propiedades del quitosano. Entonces, con esto de que observamos que se produce una reversión de carga, nos permitiría trabajar en un pH menor para obtener una formación de complejo. En el chat. Bien, en el chat. Una pregunta nos llega, doctora. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del tratamiento con membranas en la gestión del suero lácteo, considerando su elevado costo, requerimientos de espacio y la necesidad de un gran caudal de procesamiento en comparación con otros métodos disponibles?
Bien, la verdad que bueno, yo no soy muy específica de lo que es, o sea, no estoy muy dentro del tema de lo que es el tratamiento de membranas, sí, lo que sé es que por ahí, bueno, en las empresas que lo utilizan les es muy efectivo porque ya tienen todas las maquinarias y es parte como del flujo de trabajo que ellos manejan y les permiten obtener ya directamente, por ejemplo, el suero lácteo en polvo o hacer otras separaciones en pocos procesos, pero sí es muy elevado el costo, o sea, en una pequeña o mediana empresa, que es donde por ahí nosotros nos enfocamos en tratar de darle un valor agregado al suero, es muy difícil que ellos puedan adquirir estas maquinarias. Y por ahí en realidad compararlo con otros métodos se puede comparar en el sentido de, por ejemplo, la simplicidad. En este caso, el mecanismo de conservación es un método muy sencillo donde tienen directamente que agregar el polielectrolito y por ahí regular un poco las condiciones de pH y no tiene mayores complicaciones. En cuanto a simplicidad, este método es mucho más sencillo que un método de membrana que incluso necesita por ahí operarios capacitados y como otra infraestructura. Muy bien, doctora. Una pregunta más. ¿Cómo afectan las interacciones electrostáticas entre la beta-lactoglobulina y las cadenas de polielectrolito de estabilidad estructural funcional de la proteína? ¿Y cómo se relacionan estos cambios con la calidad del encapsulamiento de moléculas bioactivas? Bien, nosotros en este estudio todo lo que en realidad, no sé si lo mencioné, la proteína en realidad es un cuerpo rígido, o sea, por ahí las distintas estabilidades por ahí estructurales o funcionales o todo lo que tiene que ver más con la proteína internamente, no lo analizamos ya que nosotros hacemos un modelo grano grueso donde es una estructura, es un cuerpo rígido, todas sus posiciones están fijas y la proteína en este caso está fija en el centro de la caja de simulación. No analizamos todo por ahí lo que es la parte interna de los movimientos de la proteína o los cambios que se puedan producir. Eso queda para más adelante u otra tesis en el grupo. Bien, doctora, quiero hacer extensivas las felicitaciones, múltiples felicitaciones a través de los diferentes medios que nos les hacen llegar a usted. Excelente disertación. No sin antes de agradecerle a nombre del Departamento de Investigación de la Universidad Técnica de Manabí, excelente, reitero, excelente disertación. Agradezco enormemente por su valiosa participación. Muchas gracias, doctora Bien. Torres. Muchas gracias a ustedes por la invitación.